Hola a todos, bienvenidos al podcast de Cultura en Fotogramas. Yo soy Fabiana Cosío y en este primer episodio estaré hablando sobre un tema alarmante que se ha estado observando en algunos estrenos recientes: la romantización de asesinos reales en series y películas. En los últimos años hemos visto un aumento en la popularidad de estas historias, y es fundamental cuestionar cómo estas representaciones pueden afectar nuestra percepción de la violencia y el crimen. En esta primera parte compartiré un poco de contexto, algunos ejemplos donde se pueden observar, peligros sobre este fenómeno y finalmente mi opinión del tema. Así que sin más preámbulos, comencemos. Primero, es importante entender el contexto de este fenómeno. La fascinación por los asesinos ha existido desde hace mucho tiempo. De acuerdo con Vicente Garrido, catedrático de Criminología de la Universidad de Valencia y autor de True Crime, La fascinación del mal, el profundo interés por el crimen está incrustado en nuestro código genético. De modo inconsciente, nuestra mente nos dice: mira qué puedes aprender que te pueda servir para salvar tu vida si te encuentras en una situación parecida. Cito lo que explica el catedrático de Criminología. Además, en aquellas situaciones donde experimentamos una situación de miedo en un entorno seguro, la bioquímica cerebral libera dopamina y adrenalina. De ahí el placer de pasar miedo frente a estas obras criminales. Asimismo, Garrido hace mención de que la mente del hombre tiene una tendencia natural a resolver misterios y enigmas, haciendo mucho más atractivos este tipo de temas. Sin embargo, en la última década, esta clase de narrativas se han triplicado gracias a ciertas plataformas de streaming, programas de televisión y películas que han comenzado a contar las historias de estos criminales de manera mucho más atractiva para el espectador. Un ejemplo muy claro de esto, que de hecho inspiró el tema del podcast, fue la serie original de Netflix Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, que se estrenó en 2022. Este fenómeno global fue de las series más vistas de ese año, adquiriendo aproximadamente 196 millones de horas en su primera semana completa, y ganando diversos premios como Golden Globe al mejor actor de una miniserie para el protagonista Evan Peters o un Emmy para la actuación de Niecy Nash. A pesar de ser una gran producción audiovisual, la manera en la que el público recibió la historia fue extraña. Evan Peters, encargado de interpretar al caníbal de Milwaukee, es un hombre que ya tenía un grupo de fanáticos que lo consideraban atractivo desde antes, como la mayoría de los actores en el medio. Pero la situación se vuelve perturbadora cuando los espectadores, más allá de enfocarse en el gran trabajo de Peters como actor, empezó a asociar su atractivo con el asesino real. De acuerdo con un artículo del medio Cope, el interés por este personaje real aumentó desde la emisión de la serie, hasta tal punto que han llegado a pagar $150,000 por las gafas que Dahmer llevó en vida y con las que fue detenido, además de otras pertenencias del asesino serial. No solo eso, debido a su estreno cercano con la celebración de Halloween, un disfraz extrañamente popular de ese año fue el de este personaje. Con esta perspectiva, se vuelve realmente preocupante que la audiencia esté idealizando a este tipo de personas que finalmente no son ficticias. La historia es completamente real, y el asesino cometió actos atroces en contra de personas que eran amadas. Esta no fue la primera vez que pasaba algo así. También sucedió con Ross Lynch, que interpretó al mismo asesino en My Friend Dahmer. Es curioso cómo desde el título de la película no pareciera que se está hablando de un asesino serial. Algo similar pasó con Zac Efron, cuando interpretó a Ted Bundy en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. De acuerdo con la psicóloga Sylvia Sands, esta problemática tiene una explicación que tiene raíces en el guión. La idealización de estos personajes se puede dar por la forma de escribir la historia al profundizar en los motivos que llevó al asesino a realizar los crímenes, y no en cómo repercutió en la vida de las víctimas y sus familiares. A continuación cito lo que dijo. El guión está hecho de tal manera que pone mucho énfasis en humanizar y entender al asesino. Es verdad que el aspecto físico, con esa cara de bueno, aniñado, guapo, al verle así mucha gente piensa que tiene que ser bueno. Se pone mucho el foco en el asesino y no se cuenta tanto sobre las víctimas, por lo tanto se intenta entender al protagonista. Sands tiene toda la razón. Al hablar sobre las causas, en lugar de enfocarse en las víctimas, hace que el espectador empatice con el protagonista. Se detalla mucho más la vida del asesino. La historia va al trasfondo de su vida para tratar de entenderlo a él. En cambio, solo podemos ver una pincelada de la vida de las víctimas, además de que es únicamente en relación al protagonista, cuándo y cómo lo conocieron y el momento en el que les arrebataron la vida, haciendo que los sentimientos de empatía hacia ellos queden algo meramente superficial. Como se mencionó antes, también influye mucho la elección del actor que da vida a estos asesinos. Los espectadores no se enfocan singularmente en su trabajo como actores, sino que se van hacia alabar ciertas características físicas de ellos, y entonces se idealiza e incluso se llega a justificar los actos del asesino real. Este es un problema porque los comentarios, o en general el contenido que se comparte en las redes, es enalteciendo al personaje del asesino. Esto genera una distorsión peligrosa. En lugar de centrarse en los crímenes atroces que cometieron, se celebra su imagen.
lo cual perpetúa una narrativa glamorosa y errónea sobre estas personas. La gente olvida o ignora que detrás de estos criminales está esto. Detrás de estas personas hay un rastro de víctimas reales y familias que hasta la fecha viven con el dolor de sus pérdidas. Con respecto al tema, el actor Penn Badgley, que protagoniza la serie You, otra serie de crimen ficticia cabe recalcar, externó su inconformidad sobre esto. En una entrevista con Entertainment Tonight, culpó a la plataforma de streaming Netflix de causar cierta fascinación con crímenes reales y lucrar con ello. Now, to be fair with our show, you're meant to fall in love with him. That's on us. Ted Bundy, that's on you. Jeffrey Dahmer, that is on you. That is on Netflix. That is squarely on the shoulder of Netflix. Con nuestro programa estás destinado a enamorarte de él. Eso depende de nosotros. Ted Bundy, eso depende de ti. Jeffrey Dahmer, eso depende de Netflix. Eso está directamente sobre los hombros de Netflix, señaló el actor. Badgley no solo juzga estas series. Él llegó a hablar también de la suya, mencionando que, aunque sea algo ficticio, no está bien tomar partido por su personaje, debido a que la intención es cuestionarlo, no romantizarlo. En una era donde las redes sociales amplifican estas historias, es crucial preguntarnos, ¿qué mensajes se está enviando especialmente a la juventud que consume este contenido? Creo que el problema no es que se consuman este tipo de géneros. Yo misma me he llegado a quedar un día completo viendo alguna serie de crimen y misterio. Como mencioné al inicio, está comprobado que el ser humano tiene una tendencia natural hacia este tipo de temas. Además, existen otro tipo de producciones bien hechas como Mindhunter o When They See Us, por mencionar algunos ejemplos que no glorifican ni normalizan la violencia. Sin embargo, creo que hay límites y nosotros como espectadores no debemos perdernos entre la ficción y la realidad. Considero que es peligroso hacer series o películas sobre las vidas de asesinos seriales contadas desde el punto de vista de ellos. Creo que se le está poniendo el reflector al lado equivocado, en lugar de darle voz a las historias de las personas afectadas. Cuando el foco de la conversación en redes se concentra en cuán fascinante es un asesino, se minimiza el sufrimiento de las víctimas y de sus seres queridos. Es como si la narrativa pública estuviera elogiando a la persona responsable de su dolor. Para los familiares y conocidos de las víctimas, ver a otros idolatrando o humanizando al asesino puede ser una experiencia profundamente traumática. Les recuerda una y otra vez que la vida de su ser querido ha sido eclipsada por la fama morbosa de quien les quitó la vida. Desafortunadamente, este contenido es lo que está vendiendo hoy en día, y por eso se continúan produciendo estas narrativas. Es por esto que invito a la reflexión a los que estén escuchando. No hay que dejar de lado que gran parte de la responsabilidad la tenemos nosotros por consumir estas producciones. Como audiencia, es nuestro deber elegir bien qué historias queremos ver en la pantalla y sobre todo cómo queremos que se cuenten. Para cerrar esta primera parte, hemos explorado cómo la romantización de asesinos reales en las películas y series es un fenómeno que merece nuestra atención y total crítica. Al final del día, estas historias no solo son entretenimiento, reflejan y moldean nuestras actitudes hacia el crimen y la violencia. En la siguiente parte contaré con la presencia de un experto que nos ofrecerá una perspectiva profesional sobre el tema, así que no se lo pierdan. Gracias por acompañarme en este episodio de Cultura en Fotogramas y nos vemos en la próxima parte.